cursos. Licenciada, fíjese que sabe qué es lo que pasa, que es Sí, con usted la única puntual. Con los más licenciados comenzamos más tarde. Me imagino que los demás compañeros han de pensar o se han de atener a eso y por eso se van conectando más tarde. Muchísimas gracias, Dixon, por su aclaración. Entonces, ¿qué? Esperamos unos 5 minutos. Ahorita ya van 40, son las 17:35. Hoy como el repaso, pues también es corta la plática, ¿verdad? Si terminamos el jueves. Si quieren hacer... Lick. Muy buenas tardes, licenciada. Gusto saludarla y a los compañeros también que ya están conectados. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Sí, Ligda, yo creo que comparto la misma opinión con Dixon. La situación es que los horarios de los otros catedráticos es más tarde, entonces los compañeros seguramente se atienen a la programación o la costumbre, digamos, ¿verdad? Gracias por la aclaración, Lick. Pues no sé. ¿Y a qué hora inician generalmente? ¿Como a las -15 o cómo la cosa? Pues los demás normalmente a las 18 horas. Ay, no me digas. ¿No? Sí, digamos procesal, derechos humanos, y aunque son de días distintos, pero obviamente ese es más o menos el horario que los LICs van a iniciando, ¿verdad? Ah, bueno. Mire, pues. Y como con usted, las dos clases, esa es la primera, tanto el martes como el jueves. Ajá. Eso sí comienza, me he dado cuenta, yo vengo corriendo y cabal 5:30 está conectado, ya sea el doctor, ya sea usted. Ajá. En cambio, como dice Darío, con los más licenciados se van conectando a las -10, Sí, -15, pues. a las 6 en punto. Sí, pues. Y la cátedra eso sí, van terminando a las 7. En Sí, cambio, pues. con ustedes ya vamos terminando 15 minutos antes, ya nos da el tiempo para el cafecito. Para el cafecito y para volverse a conectar, ¿verdad? Exactamente, sí, porque cabal después de usted viene el doctor Mata. Ah, sí, pues. De Mata, sí, pues. Bueno, vamos a empezar porque así terminamos antes y ustedes tienen, como dijo Dixon, su tiempo para el cafecito. Yo también, porque yo tengo que empezar a las 7 en otra sección. Miren, es repaso. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Como usted guste, licenciada, Sí, claro que sí. Gracias. Perfecto, licenciada, no hay problema. Hay 56, ya ni miro, ni con lente ni sin lente. 56 conectados. Ni con lentes ni sin lentes. Bueno, miren, es continuación del repaso que tuvimos el jueves de la semana pasada. ¿Se recuerdan que les dejé de tarea para el martes hace 8 leer su libro tercero del Código Civil? ¿Por qué? Porque ahorita ya no vamos a ir leyendo los artículos que hemos leído en clase, ¿verdad? Será algo muy excepcional, sino que es una plática rápida de todas las instituciones que hemos visto específicamente en el libro tercero del Código Civil que trata el tema de sucesión hereditaria. Entonces, vean con el tema de la sustitución hereditaria, que es una figura de origen testamentario también, así como la donación, el albaceazgo, son figuras que se originan, que nacen de un testamento, ¿ya? Entonces tenemos una definición mi objetivo ahora es irles explicando lo que hay en cada guía, más o menos, porque recuerden que cada guía también, cada tema les he enviado sus guías conceptuales respectivas a su plataforma, claro. Entonces, cuando hablamos de la sustitución hereditaria, nos estamos refiriendo a una disposición de carácter testamentario, como les decía. Y lo que sucede ahí es que el causante llama la titularidad de la herencia a un posterior heredero. En defecto,
¿verdad? O en lugar del primeramente que fue nombrado. Entonces, por eso se llama sustitución, va a sustituir al primer heredero que nombró al inicio, ¿verdad? O cuando nombró la primera persona como heredera. Básicamente hay 4 clases de sustitución. Hay una sustitución vulgar o directa, hay una sustitución pupilar, hay una sustitución ejemplar o cuasi pupilar y hay una sustitución fideicomisaria, oblicua, gradual o indirecta. Cuando hablamos de esa sustitución vulgar o directa, pues en esa el testador hace la previsión por la que hace más de un llamamiento a la herencia o legado en un orden sucesivo, ¿verdad? Llama a uno, no está, lo sustituye, llama al otro, lo sustituye. De tal modo que solo si el anteriormente llamado no llega a heredar, pues se defiere la herencia en el siguiente. Sustitución es una palabra lógica, ¿no? Hay una sustitución de carácter pupilar, esa la realizan los padres y demás ascendientes para las personitas menores de 14 años, previendo que mueran antes de llegar a esa dicha edad, ¿verdad? Y hay una para los mayores de 14 años que se llama sustitución ejemplar o cuasi pupilar. Luego tenemos una sustitución fideicomisaria, oblicua, gradual o indirecta. En esta, la herencia se transmite al sustituto, indirectamente a través del instituido o primeramente llamado, ya que en esta sustitución, pues existen varios llamamientos efectivos, no eventuales, como sucede en la sustitución vulgar. En cuanto a la aceptación y renuncia de la herencia, pues cuando estamos de acuerdo y conformes estamos de acuerdo y conformes estamos de acuerdo y conformes e interesados en la herencia, pues hacemos una declaración expresa o tácita, porque las formas de aceptación de la herencia en nuestra legislación son tácita, expresa y bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Entonces está de acuerdo en tomar para sí la herencia con todos los derechos y obligaciones que conlleva dicha sucesión. Les decía que hay una sucesión expresa, esa se manifiesta ante juez o se pide la posesión de los bienes o bien se utiliza el título de heredero en instrumento público. En la tácita, pues el heredero entra en posesión de los bienes o practica actos que no tuviera derecho si no tuviera el título de heredero. Y hablamos de una aceptación bajo beneficio de inventario, ahí la tienen en su guía conceptual número 14. Esa aceptación bajo beneficio de inventario tiene la característica de que no, que separa los patrimonios, tanto del heredero como del causante. De tal manera que se van a cubrir todas las necesidades y obligaciones hasta donde sea suficiente el patrimonio del causante. Esto quiere decir que si no llegara a alcanzar el patrimonio que deja el causante, pues de ninguna manera tiene que afectarse el patrimonio del heredero, ¿verdad? Por eso acá tenemos que es una modalidad de la aceptación sucesoria autorizada en la ley, por cuya virtud se establece la separación de patrimonios, limitándose la responsabilidad del heredero por las deudas y cargas de la herencia a los bienes que integran el activo de la sucesión. Es decir, solo vamos a cubrir las obligaciones hasta donde alcance el patrimonio del causante. De ahí el nombre, que sea una aceptación bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Tenemos entonces que el término para la aceptación, si el heredero se encuentra dentro de la República, será de 6 meses y se encuentra en el extranjero será de 1 año. Estos términos aplican también para el tema de la renuncia que ya vamos a ver,
Pero además de eso, tenemos un plazo especial en el artículo 1038, cuando alguien tiene interés en que el heredero declare si acepta o no, o si acepta o renuncia a la herencia. Entonces, ¿qué sucede? Acuden ante un juez pasado 9 días de la apertura de esta, y el juez fija un plazo no mayor de 30 días para que el heredero haga su declaración, bajo apercibimiento de que si no lo hace, pues se tendrá la herencia por aceptada, que este es el caso que sucede cuando hay acreedores interesados en que se les cumpla con sus obligaciones y el heredero tal vez no quiere asumir esa responsabilidad por temor, ¿verdad?, que no vaya a alcanzar o que le vayan a tocar su patrimonio, lo cual no es posible legalmente. Entonces, tal vez por eso evita, pero el acreedor interesado puede realizarlo de esta manera. El efecto principal de la aceptación de la herencia es que el heredero es propietario de la herencia, ¿verdad? Y que la herencia que se instituye a favor de personas jurídicas, menores e incapacitados, pues será aceptada por sus respectivos representantes legales, ¿verdad? En el caso de la persona jurídica, pues sabemos que es esa colectividad y que debe tener un representante legal para poder ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Y en los casos de los menores de edad o incapacitados, ahí pues sabemos que el representante legal, o sea, llámese padres o llámese tutores, pues es quien asumirá la obligación, porque ellos todavía no tienen capacidad de ejercicio. En la renuncia de la herencia, compañeros, tenemos que es el rechazo que se hace a la herencia o bien la no aceptación, ¿verdad? Que sea para una herencia o también aplicar legado. La renuncia, al contrario de la aceptación, pues la renuncia solo puede ser expresa y por escrito ante el juez o por medio de escritura pública, que también es por escrito, pero se realiza ante notario. El plazo para la renuncia de la herencia es el mismo de la aceptación, de acuerdo al artículo 1034. Y entre los efectos está que, por ejemplo, hay una renuncia de la herencia en perjuicio de los acreedores, y el que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia a la una, pues se entiende que renuncia a las dos, entre otros, ¿verdad? Ahí tienen en su cuarta columna de la guía número 16 los efectos de la renuncia a la herencia con su respectivo fundamento legal. Entonces, no acepta la herencia, no acepta el legado, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? ¡Yujú! ¿Están en clase, muchas? Sí, les estamos claro todo. Por aquí estamos. Bueno, gracias, Lick. Gracias, Dixon. Bueno, perdón, si existe sustitución, aceptación. Hola, Cristian. Hola, buenas tardes. Si Sí. existe sustitución, aceptación y renuncia, existe la posibilidad también de la compraventa del derecho hereditario, entonces. ¿La compraventa de qué? El derecho hereditario se puede vender, se puede negociar. Se puede hacer compraventa de derechos sucesorios, de derechos, ¿verdad? Es decir, Ajá. todavía no se ha agotado el trámite del proceso sucesorio. Ahora, aquí no estamos hablando de una compraventa ni de transmisión a personas ajenas. Aquí estamos hablando de una sustitución hereditaria que declara el testador en su testamento para que se tome en cuenta que si no está David, por ejemplo, entonces sucede Wendy, que si no está Wendy, pues entonces Claudia, etcétera, bajo las condiciones que él estipula. Pero si es de derechos posesorios, sí se puede hacer la compraventa, que no es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una sustitución, de una persona que va a reemplazar a otra
porque no acepta la herencia, entre otros, por ejemplo, y que el testador deja claro en su testamento. Ajá, sí, 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 está bien, gracias, le agradezco, está excelente la respuesta. Gracias. Está bien, bueno. Luego, pues tenemos la donación, compañeros. La donación que vamos a repasar es la donación por causa de muerte, que también se conoce como legado. Esta, ya dijimos que va a producir efectos para después de la muerte del causante. No es un contrato de donación como el que está regulado en el artículo 1855, porque el contrato de donación es para las personas que están vivas, ¿verdad? Las personas que están vivas pueden celebrar contratos y entonces se acuerdan en crear, modificar o extinguir una obligación, y ahí se llama contrato. Y existe para los vivos, o sea, para las personas que están vivas, el contrato de donación, que como les repito, se encuentra regulado a partir del artículo 1855. En este caso estamos hablando de una donación que va a producir efectos para después de la muerte del causante. ¿Por qué? La donación también es una figura que nace de un testamento. La donación es una figura testamentaria. ¿En qué consiste? De acuerdo al artículo 1002, el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado. Donación por causa de muerte es igual a decir legado, en favor de una o más personas individuales o jurídicas. En la asignación a título particular, ¿recuerdan cuando leímos el artículo 9, 18 y 9, 19 del Código Civil? Es decir, cuando se sucede o se transmite uno o más bienes determinados. Aquí la diferencia es que especificamos los bienes, ¿verdad? Por eso uno o más bienes determinados a una persona que designa el testador. Figura testamentaria. Por ejemplo, puedo decir que al licenciado Darío López se le entregará en calidad de legado la finca número 5, folio, inscrita en el registro de la propiedad, con el número 5, folio 3 del libro 4 de Guatemala. Entonces, ahí ya se identifica el legado y se determina y se instituye, mejor dicho, se instituye a la persona que en este caso se llama legatario, quien va a recibir el legado o quien es el beneficiario de esa asignación a título particular. Porque aquí cuando hablamos de legado, hablamos de una asignación, no lo olviden, a título particular. Entonces, legatario es la persona a quien se da algo por testamento, conforme a lo estipulado en el artículo 1002, o sea, en el artículo anterior, sin instituto heredero, porque como es una asignación a título particular, se llama legatario. En cuanto a las formas de aceptación, revocación y renuncia del legado, pues puede ser expresa y tácita, ¿verdad? Igual aplican las mismas condiciones la misma regulación legal que se utiliza para la herencia. El efecto, bueno, ahora pensemos qué sucede si una persona reparte todo su patrimonio en legados. A Darío le deja un legado, a Claudia le deja un legado, a Wendy otro, a Dixon otro, a Blanca otro y a Cristian otro legado. Entonces distribuyó todo su patrimonio en legados. ¿Qué sucede cuando se distribuye toda la herencia en legados? Pues los legatarios, la ley lo soluciona indicando que si se hace de esa manera, los legatarios serán considerados como herederos, porque tienen que cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Entonces, al ser considerados como herederos, se van a prorratear las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en proporción al valor de sus respectivos legados.
Todo tiene su fundamento legal y si ustedes han leído su Código Civil, entonces van a entender de mejor forma. La donación por causa de muerte tiene una gran clasificación, ¿verdad? Pero básicamente vamos a hablar de algunos que son los más comunes, pero ahí tienen su clasificación, tanto en sus guías conceptuales como en las diapositivas. Bueno, por ejemplo, hay legados puros. Ahí no se fija ninguna condición ni se fija fecha, ¿verdad? Simplemente se constituye el legado. Pero a veces hay legados condicionales en donde se indica que la efectividad va a depender de ¿qué? De la realización de un acontecimiento futuro e incierto, porque la condición es futura e incierta. El plazo sí es futuro, pero cierto. Y tenemos entonces los legados a término, que se caracterizan porque se indican los términos en los cuales se ha de cumplir para entregar el legado. Hay un legado submodo o modal. Aquí se ordena el legado estableciendo el fin u objeto por el cual se hace, ya sea por el cual se hace lo que implica por regla general ahí un gravamen carga para el legatario. Pero hay legados causal o demostración también, con demostración. En primer lugar tenemos ese legado causal. Ahí el testador ha expresado la razón que tuvo para hacer el legado, que generalmente tiene el propósito de recompensar beneficios y servicios prestados. En cambio, en el legado con demostración, ahí lo que se hace es indicar alguna señal, circunstancia o aditamento que lo designa o lo hace conocer para facilitar su identificación, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen una gran biblioteca, entonces solo indica que los libros que integran la colección de derecho civil, esos se entregarán en calidad de legado a Claudia María, por ejemplo. Bueno, tenemos también legados en especie, de género, cantidad, alternativo, cosa propia, y el de cosa ajena es un legado que no está permitido en nuestra legislación, porque en nuestra legislación solo podemos disponer de los bienes que son propios. Por eso hay legados en donde, en especie, en donde, como se realiza sobre cosa individualmente determinada, generalmente sobre esos recae. Y también hay un legado de género, ese recae sobre cosa que se determina únicamente por el género al que pertenece. Te dejo en calidad de legado mis libros, pero no solo indicamos el género, no la especie. Ahora sí decimos, te dejo en calidad de legado los libros, mis libros de derecho civil o derecho penal, entonces sí se está indicando. Hay legado de cantidad, en donde se determina por el número, ¿verdad? O la cantidad. Bueno, entonces te voy a dejar en calidad de legado solo un carro, o solo una cuenta de depósitos monetarios, etc. Y hay legados alternativos, en donde comprende, pues, la inclusión de dos o más cosas, de las cuales una debe entregarse nada más, y tiene el legatario tiene la posibilidad de decir, bueno, entre la casa y un carro, ¿qué prefieres? La casa. Ah, bueno, ese es un legado alternativo. Luego tenemos el legado de cosa propia. Obviamente, el derecho de propiedad conlleva disponer y disfrutar de lo que un bien produce. Entonces, como puedes disfrutar de tus bienes, porque sobre ellos estás ejerciendo la propiedad, puedes disponerlo en legado. No puedes disponer de bienes que son de ajena pertenencia y entonces ahí no aplica. También hay legados cuando las cosas tienen algún gravamen o garantía. Si hablamos de los bienes muebles, pues sería una garantía mobiliaria. Y si hablamos de bienes inmuebles, pues sería una garantía. Si hablamos de bienes inmuebles, hablamos de una garantía que se llama hipoteca. Recuerden que los derechos reales de garantía son la hipoteca
para constituirla sobre bienes muebles y las garantías mobiliarias para constituirla sobre bienes muebles. Hay un legado de crédito contra un tercero, hay uno de liberación, en donde al legatario se le condona la deuda que tenía contraída contra él. Hay un legado de deuda y hay un legado de alimentos, educación o pensión y pensión periódica. Recordemos que cuando hablamos del legado de alimentos, el derecho de alimentos no conlleva única y exclusivamente lo indispensable para la subsistencia, o sea, la comida, no solo eso, salud, educación, instrucción, vivienda, habitación, entre otros, forman parte de ese concepto o de ese derecho, mejor dicho, que se llama derecho de alimentos. Hay un legado de educación cuando específicamente se entrega el legado para cumplir con ese fin especial que es de educación. Bueno, entonces te dejo en calidad de legado 500,000 quetzales para que tú, como legatario, puedas finalizar y graduarte de abogado, por ejemplo, ¿verdad? Y hay también de pensión periódica, y acordará decide el testador si lo hace semanal, anual, mensual, etcétera. La forma él lo deja también plasmado en el testamento. ¿Vamos bien? No se duerman. No Aquí se estamos. duerman. Gracias. Bueno, ahorita ya hay 91 personas, hay 91 personas conectadas. Luego tenemos el albaceazgo. Vean todas las figuras testamentarias que hemos visto hasta el momento. La sustitución hereditaria, la donación por causa de muerte y ahorita otra, el albaceazgo o ejecución testamentaria, que es otra figura testamentaria, repito, en donde el testador designa a una persona de su confianza para que cumpla con su última voluntad. A eso se refiere. Por eso que es que en primer lugar tenemos que el albacea es una persona designada o nombrada por el testador o el juez, que ya vamos a ver en qué casos hay un albacea judicial, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cumpla con lo ordenado en el testamento, que no sé si fue en esta sección o otra que les dije. Si yo muero un día 1 de noviembre, pues les dan en mi velorio fiambre a todos los que asistan, por ejemplo. O que día otro, el día de mi velorio, por favor, me llevan los mariachis, ¿verdad? Entonces, él va diciendo qué es lo que quiere. Y el albacea es el encargado de hacer cumplir todas esas disposiciones testamentarias por parte del causante o testador. El albacea, según el artículo 41 o ejecutor testamentario, pues es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tienen las facultades que expresamente les haya conferido el testador, y siempre y cuando, ojo, que no sean contrarias a la ley, ¿verdad? Porque si no, hechos delictivos va a cometer el albacea. El albaceazgo se puede conferir a una o varias personas. Y cuando se confiere a varias personas, ellas pueden hacer cumplir la voluntad del testador, ya sea en forma mancomunada, o sea, todos juntos, o bien se designa una después de otra, ¿verdad? El cargo del albacea es un cargo personalísimo. Eso quiere decir que no puede transmitirse, pero entre sus funciones especiales, él sí puede otorgar mandatos o poderes especiales, pero solo para el cumplimiento de algunas funciones y responsabilizándose él de lo que el mandatario haga. ¿Cuáles son las condiciones para ser albacea? Para ser albacea, pues en primer lugar se requiere tener capacidad de goce, y la capacidad de goce la adquirimos a los 18 años.
2, poder legalmente administrar bienes, es decir, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, ¿se recuerdan? Y no estar en actual servicio ni del organismo judicial o funciones judiciales o de la PGN, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos, bueno, en que se trate de que son sucesiones de los parientes. Hay un albacea o ejecutor testamentario que es nombrado por el testador, obviamente en su testamento, pero también hay un albacea judicial que designa el juez. Es nombrado por el juez, pero solo en los casos de ¿qué? De renuncia, de remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo solicitaren los herederos. Tenemos entonces las facultades generales, ahí sí ven su guía conceptual número 22, pues tenemos facultades generales y facultades especiales. De las especiales, pues les comentaba hace un momento que pueden otorgar poderes especiales en relación a los actos que le competen, pero deben ser siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. O sea, la responsabilidad recae sobre el albacea. En el artículo 1050 tenemos las facultades de atribuciones de los albaceas, además de las que designa el testador y, como repito, siempre y cuando no sean contrarias a la ley, ¿verdad? Porque si no, le va a dejar un montón de actividades que van a ser hechos delictivos y el albacea preso va a ir a parar, ¿verdad? No. En primer lugar, pues tiene que disponer y pagar los funerales del testador, como el ejemplo que les puse, con arreglo al ordenado por este, y también de acuerdo a las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia, ¿verdad? Porque si no alcanza, pues tampoco podemos llevar 5 horas de mariachi, por ejemplo. Y tampoco no va a alcanzar para darle fiambre a todos, entonces les vamos a dar pan y café, nada más. Pero esos ejemplos se los pongo porque es de acuerdo a las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Las cartas sí las llevan ahí para entretenerse. Luego deben hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes, porque esa es la función del albacea, ese es el objeto, ¿verdad? No que ahí están los bienes y que miren cómo se hacen y unos hasta se están matando por otros. No, el albacea va a ordenar, va a proporcionar, va a hacer todas las gestiones necesarias para asegurar los bienes, porque recuerden que una de las funciones especiales del albacea es precisamente hacer la partición de la herencia. Y cuando se hace la partición de la herencia, bueno, ahí ya no eres heredero, sino que eres dueño de lo que te ha proporcionado. Se debe hacer inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con las de los interesados en los bienes. Hay que pagar las deudas, entregar los legados, administrar los bienes hasta que los herederos, pongan atención, tomen posesión de ellos, ¿verdad? Porque si no hay que estarlos guardando. El albacea tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio. Recuerden que el albacea es una figura testamentaria y los testamentos pueden ser impugnados, no lo olvidemos, pueden ser impugnados, alguien no está contento por ahí, no saben lo que desconocen el contenido del testamento cerrado, ¿se recuerdan? Entonces, abren ahí, rompen el sobrecito, ya está alterado, la aplica y nos vamos a la sucesión intestada. Entonces, para eso tienen representación, la representación de la sucesión, para demandar y para responder en juicio, salvo prohibición del testador, siempre y cuando no haya removido ni haya declaratoria de herederos. Y luego, pues, tenemos las facultades especiales en que ya les comenté, pueden otorgar poderes especiales y deberán hacer la partición de la herencia inmediatamente al ser aprobados el inventario y la cuenta de la administración. ¿Y qué les es prohibido al albacea?
pues durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de la administración, no puede adquirir ni por sí mismo ni por medio de otra persona bienes de la testamentaria, ni créditos contra ella, porque eso provocaría una nulidad. El plazo, el albacea, a quien el testador no haya fijado un plazo, pues deberá cumplir su encargo en 1 año, contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones, porque también no es solo impugnar todo el testamento, sino que alguna disposición del testamento. Ahora bien, si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga, y si no lo hubiera señalado, pues se entenderá prorrogado por el plazo de 1 año, si no hubiera indicado. Ahora, si transcurrió esa prórroga, tampoco se hubiera cumplido con la voluntad del testador, entonces el juez puede conceder otra por el tiempo que fuere necesario, de acuerdo, atendiendo las circunstancias que motiven esa situación. El albacea puede ser removido del cargo. ¿Por qué? Por negligencia. Bueno, no está cuidando los bienes. Entregó una casa y se está quedando dio una casa en arrendamiento y se está quedando con la renta, por ejemplo. Hay abuso o está malversando, ¿verdad? Entonces, a petición de los interesados en los bienes, se solicita su remoción. Eso se hace ante un juez. Ahora, ¿cuándo termina normalmente el cargo de albacea? 1, por la muerte, pues ni modo. Entonces, ya se nombrará quien lo reemplace. 2, por imposibilidad, por renuncia, remoción y por vencimiento del término señalado por el testador, la ley y en su caso por los interesados. El albacea que no fuera heredero o legatario, pues tiene derecho a percibir sus honorarios por el trabajo que se realiza. Ahí hay un margen del 2% hasta el 5%, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1063. ¿Hay alguna duda o comentario? Es un repasito así. Ya sé que están cansados, ya sé que no muy les gusta. ¿Alguna duda? Habemos conectados 98 personas. Hola. No, licenciado. Todo bien. Todo bien, Lila. Todo bien, licenciado. Parece estar bien. Me quedé tranquila porque pensé que solo hablaba con la computadora. Bueno, este resumen lo hago en primer lugar para que vean ustedes el porqué de cada guía conceptual, ¿verdad? Y que de alguna manera, como es una guía, pues sirve de orientación para que ustedes pongan atención en lo fundamental. Eso es lo que pretendo. 2, pues, auxiliados de su guía, toman su código civil y se ponen a leer los artículos, por favor. Yo espero que hace 8 días ustedes cumplieron con la tarea, ¿verdad? Porque les dejé como tarea la lectura del 3er libro del Código Civil. Nuestro examen, amigos, se realizará el día miércoles. Oigan, no se vayan a confundir con que martes y jueves. No, ese día será miércoles 22 de noviembre. Vamos a realizar nuestro examen final a las 7 de la noche. ¿Eh? Entonces, no olvidar que no va a ser ni martes ni va a ser jueves. Será miércoles 22 y que no será a las 5:30 ni a las 6, sino que a las 7 de la noche. Ahora me quiero quedar con los compañeros que tengan pendiente todavía el tema de sus notas pendientes, porque eso sí quiero arreglar, no quiero expediente, aunque dicen que sí lo están atendiendo a uno en el bufete popular, pero como hay que hacer expediente,
Por favor, compañeros, ya revisaron si les aparece su respectiva nota y si no, vuelvo a apuntar. No hay problema, que vuelva a chequear. Ya chequearon los que no consignaron su número de carnet o nombre. Si no lo consignaron, ya chequearon que les aparezca su nota. Por favor, pongan atención porque ahorita todavía puedo tener acceso sin mayor problema al sistema. Pero después de que hagamos nuestro examen final y se reporten las notas, tendrá que hacerse por medio de expediente. ¿Hay alguno con ese problema? ¿Ya chequearon? ¿Ya aparecen todas? Pregunto, chicos. No hay ningún problema. ¿Sí, Yasmín? ¿Qué tal, licenciada? Muy buena tarde. Aquí solo confirmándole de que la compañera Beverly ya tiene bien su nota. Muchas gracias. Ah, tan linda, usted siempre apoyando a sus compañeros. ¿Beverly era solo un examen o era el de 2? Porque no sé si Era solamente el del primer parcial. Ah, vale. Entonces, como usted me pidió que le recordara, pues aquí estoy. Tan linda. Muchas gracias, muy amable, Yasmín. ¿Alguien más? Bueno, estemos atentos. El día jueves vamos a tener un repasito de lo que nos queda pendiente, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna duda, pues entonces me lo hacen saber el día eso. Quienes tengan problemas con sus notas todavía, me lo vuelven a decir el jueves para que estemos todos ya en orden y con el problema solucionado. Tengan buena noche, mucho gusto. Nos vemos jueves. Gracias por su atención. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.